Hola amigos, soy Cosmin de Miguel Valencia. Quería compartir con vosotros algunos pensamientos relacionados sobre el yoga, sobre la práctica en general. Pues hoy en día hay un montón de caminos, un montón de prácticas, un montón de estilos de yoga. Hay tantas que a veces nos marean y no sabemos qué camino tenemos que tomar. Y a veces tomamos algún camino y nos preguntamos siempre, ¿es este el camino bueno? Bueno, tal vez el vecino tiene un otro camino mejor. Los del estudio de al lado hablan de algunas cosas que yo no sé qué son, pero a mí me parece súper interesante, entonces dejo ese estudio y me voy por ahí. Hay tantas cosas, hay tanta distracción mental que a veces nos caímos en esas trampas de la mente y nos mareamos tantos que ni sabemos de dónde hemos empezado y ni sabemos qué vamos a querer de esa práctica. Por eso es muy importante de tomar algún tiempo donde uno puede aclararse un poquito. Tomar un poco de tiempo para reflexionar y para decidir bien, pues, ¿por qué quiero yo practicar el yoga? ¿Cuál es el propósito de la práctica? ¿Cuál es mi yoga? Porque para cada uno puede ser diferente. El yoga, hay tantas prácticas que hay gente en ese mundo. No hay una práctica para todos. No existe algo así. La práctica se entiende de una forma diferente para cada uno. Por eso digo que el yoga es una palabra tan general que a veces está tan mal entendida que ni nos damos cuenta que erróneo a veces lo utilizamos. Ni nos damos cuenta que a veces practicamos yoga y no sabemos que practicamos yoga, porque creemos que no sé, se llama de una otra, que el yoga se refiere a otra cosa. Por eso siempre me gusta dar ejemplos, ¿sabes?, de culturas o de momentos que no son tan estereotipos como los estereotipos del yoga. Siempre tenemos en la mente esa imagen del practicante de yoga, ¿sabes? La verdad es que es solo una imagen creada de la mente y nada más. Es solo un juego mental y nada más. Y esperamos que nuestro profesor de yoga será uno así, que muestra como un yogi, o uno que será las cosas que creemos nosotros que un yogi lo hace. Un yogi puede ser cualquier persona que ha encontrado paz, equilibrio y enfoque en su vida. Cualquier persona, da igual que es profesor de matemática, que trabaja al campo, que es un corredor, que es uno que practica lo que nosotros llamamos yoga. Entonces, en el momento que encontramos paz en lo que hacemos y nos sentimos completamente conectados con nosotros mismos, podemos decir que somos en el yoga. Y para cada uno ese momento es un poquito diferente. Y es importante entender esos momentos y descubrirlos en nuestra vida, porque a veces corremos para encontrar cosas y nunca los encontramos, porque creamos proyecciones según nuestros condicionamientos pasados y siempre seguimos esas proyecciones y intentamos encontrarlos en nuestra vida sin dejar lugar para que el nuevo se abre y para que el nuevo nos trae sorpresas. Entonces, empezamos el yoga, decimos, con el Ashtanga Yoga. Y hay tanto material, tantos vídeos, tantos gurús, tantos maestros en ese mundo que ni sabemos con quién practicar. Y después empezamos a practicar, entramos en este rollo de hacer las series de Ashtanga Yoga. Y llegamos en un cierto punto donde practicamos tal vez muchas horas al día de práctica física. Y pensamos, bien, ¿y ahora qué? Pues eso es muy importante. ¿Por qué practicamos? ¿Cuál es el propósito de la práctica? ¿Por qué? Practico para adelgazar, practico para tener un six-pack, practico para hacer la postura sobre las manos, practico para tomar mis talones cuando doblo atrás, para que mis amigos vean en Instagram que puedo yo hacer y ellos no pueden. ¿Por qué practicamos? O practico porque estoy enfermo y el doctor me ha dicho irte a yoga. O practico porque mi madre me ha dicho, pues estás estresado, tal vez vete y practica yoga.
por qué practicamos, cuál es el propósito de la práctica, por qué has empezado y por qué has elegido practicar el yoga. En el momento que aclaramos la mente y entendemos por qué hemos empezado la práctica, entonces podemos hablar con el maestro, con el profesor que nos ayuda a aprender la práctica y el profesor va a saber cómo diseñar esta práctica para ti. Sí, cómo diseñar la práctica, porque no es suficiente de tomar la primera serie tal y como es y hacerla, porque el cuerpo de cada uno de nosotros es diferente. El cuerpo de un europeo es diferente de un cuerpo de indio que se queda todo el día sentado o en el loto haciendo cosas. Nosotros tenemos una vida completamente diferente y esa vida tiene mucha influencia en el plan físico, en cómo se comportan nuestros cuerpos o la mente también en varias situaciones. Entonces no puedes tomar algo de ahí, traerlo aquí y esperar los mismos efectos. No, el efecto será diferente. Por eso, muy importante, ¿qué queréis de esa práctica? ¿Cuál es vuestro propósito? Una vez que has aclarado eso, después vas a saber exacto por cuál camino tomarlo. Y poco a poco vais a empezar, junto con alguien, diseñar vuestra práctica. Entonces, al diseñar la práctica también, ¿para qué hacer todas esas cosas físicas? Es bastante solo hacer asanas. Hay mucha gente que habla sobre las asanas, que el asana es panacea universal y a través del asana puedes acceder a todos los planos de la conciencia y tal. Pues hay que pensar, amigos, que el asana es solo el plan físico. Solo hacer asanas no nos va a traer muy lejos. Entonces, al hacer muchas asanas, sí, vamos a perfeccionar nuestro cuerpo físico. Lo vamos a traer a un estadio excelente, estupendo, su estadio natural, su estadio con que fue diseñado, su default estadio. Pero desde ahí, ¿qué? Vamos a hacer una vida entera solo asana. Después de un tiempo vamos a envejecer, entonces no será igual a los 60 años como a los 20 años. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué hacer todas esas asanas? ¿Cuál es el propósito de esas asanas? ¿Hay algo más allá de las asanas? ¿Y qué hay? Pues tal vez en ese momento vais a descubrir que hay también prácticas energéticas que normalmente se conocen en el yoga con el nombre de pranayama. Y al empezar a hacer esas pranayamas observamos que sentimos algunas cosas diferentes, que conectamos con sensaciones, emociones diferentes, que la práctica se va a sentir diferente de cómo se ha sentido antes cuando no hemos emprendido esa otra herramienta nueva que como es el pranayama. Y después de hacer pranayama, de hacer asanas, uno empieza también de estar con él mismo por un rato y empieza a reflexionar sobre lo que pasa en la mente cuando hace cosas, cuando toma decisiones, cuando experimenta varias situaciones en la vida y cuando se da cuenta que observar la mente le ayuda a entender por qué actúa de un cierto modo en una cierta situación, pues en el momento que entiende que esas cosas les ayudan, pues va a tomar eso también como una práctica. Y eso es el principio de lo que llamamos nosotros meditación, y eso es concentración plena. Empezamos a concentrarnos sobre cosas que tienen importancia para nosotros. Entonces, en el momento que esa concentración plena es más y más profunda, entramos en el plan que nosotros llamamos meditación. Y en el momento que nos quedamos ahí mucho tiempo en esa meditación, en el momento que nos quedamos ahí y respuestas nos vienen, y conectamos con una esencia tan pura y tan larga y tan expandida que ni se puede traducir en palabras o en nada de que sabemos ya, sea palabra o sea sensación o sea emoción. Y cuando nos encontramos con esas esencias tan sutiles y tan amplias, infinitas, pues otras cosas pasan.
Por eso digo que el yoga es un aprendizaje y siempre encontramos más y más cosas, siempre nos abrimos a más y más cosas, a más y más herramientas, a más y más opciones que podemos tomar en nuestro camino de la vida para entender qué somos y dónde nos vamos. Entonces la práctica es muy amplia, ni tenemos que denominarla el yoga, ¿sabes? No se necesitan todos esos nombres, les damos nombres porque hemos aprendido así, pero no es necesario. Yo puedo decir que practico, no sé, cualquier cosa, coco, en lugar de yoga. Y si la práctica de coco me ayuda a encontrar paz y tranquilidad, pues lo voy a enseñar a otros. Y si me pongo a desarrollar ese coco bastante, pues puede llegar a un punto que todo el mundo va a practicar coco, porque tiene fuerza de cambiar vidas. Igual con el yoga. Ha empezado de un cierto punto y después se ha desarrollado como una práctica. Pero eso no significa que el yoga tiene que ser así. No significa que tenemos que buscar estereotipos. Profesores de yoga que miran de una cierta forma, que tienen siempre ropa de la India o que huelen siempre a incienso o que tienen pelo largo o que tienen dreadlocks como yo, o da igual. Cualquier persona puede ser un enseñante, o cualquier persona puede ser un maestro. En el momento que ponemos tanto cargo en una otra persona, en otro que nosotros, dejamos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía en las manos de un otro y la perdemos. Y esa persona se carga con nuestra energía y le va a hacer muy bien. Y así esas personas se transforman en gurús que atraen más y más y más y más y más gente que también les ofrecen toda esa energía, como hemos hecho nosotros. Y después se crean cultos y grupos y sectas que desarrollan sus propios caminos y sus propios condicionamientos y sus propios modelos. Y esos van a decir, no, eso es el modelo que funciona, porque ellos han experimentado algo a través de ese modelo que le ha dado ese gurú, en que ellos han puesto toda la energía. Y entonces es como un círculo cerrado, ¿sabes? Has entrado ahí y después es un círculo cerrado. Hay esos condicionamientos, esos modos de entender algo y uno se cierra a todo lo que está nuevo y van a decir, pues, nuestra tradición tiene tantos miles de años o tantos cientos de años y bien, y eso es porque funciona, porque nuestro gurú ha dicho y nosotros no preguntamos nada a nuestro gurú porque tenemos fe que el gurú ha entendido lo que es. Pero poner dar toda esa energía a otra persona y como un ciego caminar hacia un camino que no entendemos es un error. Y normalmente los errores, la verdad es que no son algo mal, porque siempre un error nos ayuda a descubrir más cosas sobre nosotros. En ese mundo no hay bueno, no hay mal. Mal y bueno, podemos decir que mal y bueno es lo que es. Entonces, se pasa alguna cosa y entendimos que si hacemos esa cosa, pues hay que tomar por ese camino, y si esa cosa se desarrolla de una otra forma, pues hay que tomar por otro camino. Y siempre desarrollamos desde un camino a otro, desde una cosa a otra. Pero hay que poner la energía en marcha de alguna forma. Si siempre esperamos que un otro va a hacer cosas para nosotros, sea gurú, maestro, lo que sea, eso nunca va a pasar. Nadie puede hacer algo para nosotros, solo nosotros mismos podemos hacer algo para nosotros. Y eso es el momento cuando uno dice, bien, pues desde hoy voy a empezar a hacer mi práctica. En el momento que has tomado esa decisión y has empezado a hacer la práctica, ya empiezas a hacer algo para ti. Y no lo hace tu gurú, no lo hace tu maestro, lo haces tú, personalmente. Y ese gurú o maestro puede compartir o puede traerte alguna información necesaria para seguir en ese camino. Pero esa información puede venir por miles direcciones, puede venir de la boca de alguna persona, o puede venir desde un libro, puede venir
desde el internet, puede venir de mil direcciones. Eso no significa que si tú has recibido de alguien una información muy buena para ti, eso es un gurú. Significa solo que esa información se ha manifestado a través de ese medio y que tú eres lo que decide qué hacer con esa información y nada más. Entonces, la práctica es lo que es. En el momento que emprendéis la práctica ya estáis en el camino. Ahora, dependiendo de que uno hace, de los condicionamientos de uno mismo, uno puede avanzar más lento o más rápido en ese camino. No hay un camino bueno o un camino erróneo. Todos los caminos son buenos, solo hay caminos más rápidos y caminos más largos. Y claro, aquí dependiendo de los condicionamientos de cada uno de nosotros, pues para cada uno ese camino será diferente. Y unos van a tomar caminos más largos, que van a tomar algunas vidas, otros van a tomar caminos más cortos, que van a tomar solo, por ejemplo, una vida. Pero eso es todo según nuestras karmas, según nuestros condicionamientos de otras vidas, de otras cosas que hemos hecho y nos han ayudado a entender todo lo que pasa alrededor de nosotros de una cierta forma. Por eso es importante de entender la práctica como algo que no actúa solo en el plan físico, como el asana. No es bien entender que si practicas toda la vida solo asana, no vas a llegar más allá del plan físico. Y es bien entender que hoy en día, si tú haces una coreografía de Vinyasa Yoga o una coreografía de Ashtanga Yoga o una coreografía de Hatha Yoga tradicional, y si haces solo el asana, es solo una coreografía, es como la danza, es como cualquier otra coreografía. Es una coreografía de posturas físicas. Pero en el momento que tú conectas también a un plano más profundo y te das cuenta de la energía detrás de todas esas prácticas que haces, ya conectas con algo más amplio, con el prana, con la energía. Y en el momento que tú entiendes cómo controlar esa energía, ese prana, y eso pasa con la mente, pero no con la mente inferior, pero con la mente, lo que en el lenguaje de yoga, por ejemplo, se llama manas, pero con lo que nosotros llamamos intelecto, el buddhi. La mente inferior es lo que nos ayuda a sobrevivir en varias situaciones. Es la mente que toma las decisiones más rápidas en un cierto momento. Eso no significa que son siempre las mejores decisiones. Pero claro, la mayoría de la gente actúa así. Se pasa algo y tomamos decisión, pero nuestro cerebro está un cerebro muy antiguo y a veces las decisiones que los toma para nosotros son decisiones que no son las mejores para nosotros. Nuestro cerebro actúa como hace miles y miles y miles de años, cuando nosotros como humanos teníamos que sobrevivir en un medio muy, muy intenso, donde cosas pasaban y si uno no era listo todo el tiempo, listo para luchar o para correr, pues se podía morir, la especie se podía ir definitivamente allá. Entonces, para asegurar nuestra sobrevivencia, el cerebro se ha adaptado de tal forma para que siempre siempre nos ha alarmado cuando tenía que alarmarnos, pero hoy en día actuamos de la misma forma a veces y nos alarmamos para cosas que a veces no tienen ninguna importancia y por eso nos sentimos molestados cuando, por ejemplo, no sé, pasamos por la calle y nos chocamos con alguien y nos caen las manzanas de la bolsa y empezamos a gritar ahí que mira por dónde pasas. Da igual, esas son cosas tan menores que no importan a veces. Pero si actuamos de esa mente inferior, que siempre busca el camino más rápido para salir de alguna situación, pues muy, muy lejos no vamos a llegar.
Por eso, en el momento que conectamos con nuestra inteligencia superior, con el Buddhi, ahí es donde podemos utilizar la energía, el prana, de una forma inteligente para crear cosas. Ahí es el momento donde nos volvemos de sobrevivientes en creadores. Entonces, es muy diferente vivir como un sobreviviente y como un creador. Y justamente es aquí donde la práctica nos ayuda, pero para llegar a ese punto uno tiene que estar con él mismo y darse cuenta cómo funciona la mente. Y la única forma de entender cómo funciona la mente es observarla. Es lo que hacemos cuando hacemos la práctica de meditación, observar la mente. Observar la energía con el pranayama, observar y armonizar el físico con el asana. Y nada más. La práctica, amigos, la práctica es muy sencilla. Es muy sencilla. La mente se aburre y la mente siempre busca distracciones. Nuestra mente es como un niño que siempre tiene energía para hacer cosas. Y siempre la mente siempre busca diversiones. Entonces, siempre está atraída de lo que es más místico, menos conocido, solo para desarrollar historias. Y entonces desarrollamos historias y cosas, y cuando desarrollamos una historia bastante fuerte y así muy amplia y muy interesante, decimos así, y lo exponemos como un estilo de yoga, por ejemplo, pues claro que va a tener mucho éxito, es algo nuevo, es algo que nunca he oído, y hay esas herramientas muy sutiles y esas asanas que no sé qué hacen en el cuerpo y apretan no sé qué botón, y entonces vamos a ver luces de colores, y esas luces de colores no sé qué van a traer dentro de nosotros, y vamos a llegar a un sitio donde nos sentimos tan extáticos que seguro que es algo bueno ahí, seguro que es lo que sea, the heaven. Es un trabajo de la mente y nada más. La práctica es súper sencilla. La práctica que nos trae el fin de la mente. Eso es lo que nos trae la práctica. La práctica nos trae el fin de la mente. La práctica nos trae el momento donde estamos ahí observando y entendiendo lo que observamos. Y nada más. La práctica es sencilla. La práctica es muy sencilla. Todo el camino verdadero es muy sencillo, no tiene nada complicado. El Ashtanga Yoga es, me pongo, hago unas posturas todos los días, casi todos los días, casi las mismas posturas. Es muy sencillo, me entra en mi reflejo de hacerlos. Después hago algunos pranayamas, todos los días casi los mismos pranayamas, entran en mi reflejo. Después hago concentraciones, cosas muy sencillas como mi respiración, me enfoco en mi respiración, hasta que me acostumbro en observar lo que pasa. Estoy más y más conectado con lo que pasa en mi cabeza, y después de un tiempo mi mente se va a aburrir a hacer cosas porque va a ver que estoy completamente consciente de qué pasa. Y encontramos un momento donde todo está bien, muy tranquilo, y ya está. Y nada más. La práctica está muy sencilla. Entonces, amigos, cuando emprendís a hacer cosas, piensa 2 veces con qué practicáis y dónde os va a traer el camino que has elegido. Porque he dicho, no que os va a traer en un sitio erróneo o así, pero ¿vale la pena ir en ese mismo camino, o hay caminos más cortos, más directos y más eficaces? Porque si hay otros que son más eficaces, más cortos, más directos y más fuertes, vale la pena de encontrarlos. Namaste. Hasta luego.